¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes hablando de diferentes temas fiscales, contables, financieros, de derecho. El día de hoy tenemos un gran tema fiscal, el cual hemos llamado Asimilados a Salarios 2023. El día de hoy vamos a tener un gran amigo que nos dará el panorama de estos asimilados a salarios, recordando algunas cosas que tenemos el día de hoy referente a estos asimilados a salarios, también llegando un poquito de la base para poder entender estos asimilables. Así es que quédense que esta charla va a estar muy grata y amena con el maestro en Derecho en Fiscal y Administrativo por la Barra Nacional de Abogados, contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración de la ESCA Tetepan, del Instituto Politécnico Nacional, del IPN, catedrático en universidades como Unitec y Humanitas y articulista para diferentes revistas de divulgación nacional. También actualmente es asesor en materia contable, fiscal, corporativa y laboral en la Ciudad de México como socio de la firma GAF en desarrollo como coordinador de control interno en implementación del modelo SOX en el Banco Santander. También fue auditor de control interno y especialista en procesos del mercado de dinero del Banco Monex. Maestro de Derecho Fiscal Administrativo, como les comentaba, él es Juan Carlos Fuentes Villanueva. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí en tu canal para poder compartir un poquito de información en materia particularmente de asimilados como tú ya bien lo adelantabas. Oye, Juan Carlos, un poquito también se me olvidó comentar a la gente que cualquier comentario, pregunta o algo, pueden ponerlo en la parte de abajo del video y a su oportunidad los estaremos contestando. Que nos busquen en canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que también al final de cuentas estamos subiendo este tipo de contenidos y ahí lo pueden ver. Al momento de que ustedes se suscriban, al ladito van a encontrar una campanita que si la aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en Facebook, que nos proporcionen por ahí un like y que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, como Google Podcast, varias cadenas de distribución que al final de cuentas está el material diferenciado para de acuerdo a tus propias necesidades. Hay algunos que sí lo logran ver, hay algunos que lo prefieren nada más escuchar la cuestión del audio, por eso están subiéndose el contenido a través de podcast. Así es que suscríbanse y compartan la cuestión del material, que con todo gusto lo estamos haciendo para podernos retroalimentar con algunos aspectos novedosos que tenemos en la actualidad. Juan Carlos, un poquito la cuestión de este antecedente, los asimilados a salarios. Durante mucho tiempo se estuvo manejando como una figura alternativa para pagar nómina, creo que a veces mal empleado de esa forma, pero se ha estado utilizando o se estuvo utilizando a gran medida los asimilados a salarios para poder separar el concepto de la nómina por diferentes cargas sociales. El objetivo un poquito de esta reunión que muy amable aceptaste podernos compartir sería un poquito la base. ¿Cuál es la diferencia entre un salario y un asimilado a salario? Claro, Rodrigo, sí, con mucho gusto. Pues mira, eh, justamente en alguna de estas dos escuelas, como bien mencionabas dentro del currículum, doy una clase que se llama compensaciones. Y dentro de las compensaciones dejamos muy en claro justamente en este temario qué diferencia hay entre un salario y posiblemente un asimilado o una prestación de servicio. Eh, lo quiero hacer muy práctico con el ánimo de que sea muy aterrizado a todos nuestros seguidores, a los seguidores que tienes dentro de tu canal, con el ánimo de que pueda ayudarles en la parte operativa, porque muchas veces nos encontramos en que no hay una parte de deducibilidad propiamente de los gastos que realizamos dentro de los negocios o de las empresas, ¿no? Y ahorita contesto con mucho gusto la pregunta que me hiciste referente a la diferencia entre salario y la prestación de servicio.
como no hay una forma en la que podamos remunerar o obtener un deducible, te pongo, por ejemplo, a modo simplemente de que lo podamos aterrizar. Supongamos que estamos en una escuela y que me pasó en la vida real y que el carpintero quiere, da una prestación de servicio o una actividad empresarial, que aquí quedaría enfocada a un tema de una actividad empresarial. Pero es clásico que obviamente este tipo de personas que se dedican a la carpintería posiblemente no estén dadas de alta en el RFC, ¿no? Y ahí la propia autoridad es cuando empieza ya con este juego de poderlos incluir o de poderlos inscribir o adicionarlos justamente al famoso RFC del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo obtengo entonces un deducible si no me va a dar factura, pero necesito que haga las labores de carpintería? Entonces ahí es cuando digo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Le pago en efectivo? ¿Cómo justifico la salida de ese dinero? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es muchas veces lo que nos genera incertidumbre de cómo vamos a pagar. Y creo que esta figura nos puede ayudar justamente a solventar ciertas cuestiones en nuestra operativa diaria, ¿no? Y respondo ahora sí tu pregunta, nada más a modo de preámbulo, lo que te acabo de comentar. Y ahorita entramos a cada una de las fracciones porque están bastante interesantes. Pues bueno, la gran diferencia es el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, si me lo permites, en donde establece que se considera empleado. Y el propio artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo establece que es aquel que tiene la figura justamente de subordinación, que es la palabra clave de todo este tema. En el tema de la prestación de servicios, te contratan, tú ya sabes cuáles son las acciones que vas a realizar, no tienes definido posiblemente una calidad de trabajador en donde no tienes un horario un horario de trabajo, no te dan instrucciones, tú cobraste cierta cantidad por hacer ese servicio o esa prestación de servicios como tal, y pues al final tú cumples, entregas y se acabó. No hay mayor situación, no hay mayor relación, no tienen que finiquitarte, no tiene, en este caso, la empresa o en este caso el negocio que te contrata, generar algún pago adicional más que el de tus servicios por esa prestación como tal de servicios que se te da. Sin embargo, en el tema de los salarios, ahí sí, cuando se finiquita, cuando se termina justamente esa relación, pues hay que dar un finiquito o en ese sentido una liquidación cuando se culmina esta relación como tal. Entonces, yo creo que la palabra clave es el tema de la subordinación, en donde uno sí te da instrucciones, uno sí realmente te da pues este carácter en donde dependes justamente de lo que él te diga para poder ejecutar tus tareas para lo cual eres contratado básicamente. Oye, Juan Carlos, un poquito saliéndome del asimilados a salario, que sí tiene que ver con el comentario que voy a hacer. Te, te comento que yo muchas veces con las empresas que asesoro, algunos amigos, clientes o en los cursos que por ahí damos, lo que les digo es, tú no dejes entrar a nadie a tu oficina que no sea un trabajador tuyo o un trabajador de alguien más. Esto porque el día de hoy pudiéramos tener ejemplos y en el pasado también mayores ejemplos de este tipo. Imagínense a la gente que nos está viendo, una persona que trabaja como reparador de cosas que le pueden decir, tú haces esto y te lo soluciona, pero no es un trabajador tuyo. Él tiene un localito como a 2 cuadras de la empresa donde estamos nosotros laborando y ante cualquier problema, cambio de focos o algo, le pedimos que venga y al final de cuentas nos ayude a lo que tengamos que hacer de este tipo de operaciones manuales. Entonces, este cuate viene, se sube, pone una escalera y se resbala la escalera y se cae. Esta persona entra varias veces a la oficina, hay testigos que lo ven, que están entrando a la oficina, la esposa considera que tal vez trabaja parte para tiempo para esta empresa, porque es el que soluciona muchas cosas de la colonia, pero tuvo un accidente dentro de la empresa. Entonces empieza el conflicto de identificar si realmente hay una subordinación o realmente es una prestación de servicios independiente, como lo diría la ley del IVA. En este sentido, empezaría el conflicto porque perfectamente creo que nos explicabas qué es la subordinación y aquí en este caso hay veces que se podría generar una confusión con las operaciones, con esta palabrita de subordinación. Claro, sí, efectivamente. Mira, y yo creo que
es parte e inclusive de lo que de lo bonito de la materia fiscal, porque hoy, digo, creo que el hecho de todas las operaciones que tenemos, ya sea con personas físicas, personas morales, hay una palabra súper esencial que es el tema de la materialidad. Y creo que la materialidad nos va a poder dar pie a saber tener las pruebas suficientes para saber si es, en este sentido, trabajador o si es un prestador de servicios independiente. ¿Cómo lo podremos hacer? Con un contrato, ¿no? En donde el trabajador debe tener un contrato laboral de acuerdo al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, o en este caso, podría tener un contrato de prestación de servicios en materia civil. Entonces, creo que con eso lo podríamos ir dando la connotación y poder deslindar hasta responsabilidades, que justamente esa pregunta que tú ahorita acabas de hacer es clásica, o muchas veces dejamos entrar a los trabajadores a las instalaciones, y eso que tú acabas de comentar le genera una situación, si me permites, de riesgo. Y hoy creo que el éxito o propiamente el error de las empresas está en no gestionar de manera correcta todo el tema de los riesgos. ¿Y a qué me refiero? Y quiero repuntarlo de manera correcta. La gestión de riesgos tiene que ver es todas aquellas situaciones que se puedan presentar en mi operación y que me puedan perjudicar, ya sea de manera financiera, ya sea de manera jurídica, ya sea de cualquier índole, inclusive hasta operativa, y que pueda tener yo un menoscabo dentro de la propia operación de mi empresa. Entonces, el manejo de esos riesgos y encontrar los controles correctos para poderlos mitigar, creo que es el éxito de las empresas. Y para eso que acabas de comentar, justamente está el tema de poderlo materializar con los contratos, con cotizaciones, con posiblemente la solicitud e inclusive la firma y la manera en que vamos a pagarle a esa persona que preste servicios, ya sea persona con servicios subordinados o de servicios independientes o inclusive una actividad empresarial o inclusive, si me permite, yo lo definiría, funciones de dirección dentro de la empresa, que serían las cuatro opciones en las cuales podemos remunerar por medio de asimilados. Y todavía yo creo que con la aportación que nos acabas de decir, Juan Carlos, yo todavía le diría bitácoras conocidas como entradas o libros de registro de diferentes personas, fotografías o cámaras de video donde se vea el operar de las personas que están entrando y saliendo para poder o tratar de identificar si realmente puede ser un trabajador en lugar, en sitio, o un trabajador que puede ser un comisionista y que tenga que tener entradas y salidas, que esté realizando ciertas comisiones allá afuera, porque este tipo de bitácoras y elementos justamente creo que darían esa materialidad que hace ratito estabas comentando para efectos de no tener ningún problema, aunque el Seguro Social seguramente va a querer fincar económicamente capitales constitutivos o la Secretaría de Trabajo seguramente va a querer imponer algunas multas por la cuestión de no tener la información y ante todo, pues bueno, hay que estar prevenidos como nos comentaste. Pues digo, si me dejas nada más, digo, por último, aportarte esta parte, yo de los principales errores que encuentro en el tema de asimilados, me gustaría nada más retomar algunos puntos. Los cuales, ¿cuáles son estos puntos que yo identifico como principales errores? De primera instancia, que en el contrato que debe ser un contrato como tal de prestación de servicios, definen horario, definen instrucciones que se les va a dar por parte de algún jefe inmediato posiblemente en el tema de asimilados. Otro, que el timbrado de nómina establece salario base de cotización, que establece la periodicidad que desde mi punto de vista, y digo, salvo a ver que tú opinas lo distinto, el asimilado se debe de pagar las veces que tú quieras, pueden ser 2 veces por quincena, lo que tú quieras, 4 o 5, las veces que tú quieras pagar, pero solamente se debe de timbrar acumulando todos los ingresos en una sola ocasión, porque al final la prestación de servicios así lo define, si no mal recuerdo, el 88 la Ley Federal del Trabajo, en donde establece que la periodicidad para los trabajadores que están en la parte operativa es de manera semanal y para los demás es de manera quincenal. En este sentido, entonces, el asimilado, desde mi punto de vista, se tendría que timbrar una sola ocasión en el mes como tal. Entonces, otro de los puntos es de que también, por ejemplo, ahora que acaba de pasar diciembre, el aguinaldo les timbran un recibo de más por 15 días exclusivamente de lo que se les viene pagando. Entonces, ¿qué es lo que se presume? Pues que realmente hay una relación laboral y como bien lo apuntabas tú, ¿cuál es aquí la situación de que va a venir la autoridad y va a decir, esos asimilados
son salarios y no, y me dejaste de pagar, evidentemente, costos sociales y págame ahorita todo el tema de los costos sociales y más allá en el sentido de que si llega a haber algún tema de algún riesgo, alguna situación donde el trabajador tiene algún accidente dentro del trabajo, pues evidentemente quien va a ser responsable va a ser el patrón que se puede presumir como tal, ¿no? Otro, el tema de la PTU, el tema del timbrado propiamente del CFDI, que creo que no hay por parte de los proveedores o de los distribuidores de los PAC de nómina, no hay un apartado que sea exclusivamente para el tema del asimilado, sino te lo montan en el CFDI de nómina y ahí tú vas estableciendo si es o no es trabajador. Pero en una de esas, ese trabajador que se configure o que le des los elementos para que sea nómina, creo que te puedes meter en un problema y pues evidentemente ahí sería ya laboral. Y te podrá dar un sinfín, digo, sin embargo, creo que estas son las esenciales como tal, mi estimado Rodrigo. Oye, Juan Carlos, y un poquito ahorita la recomendación que dices de que al asimilado a salarios, al prestador de servicios independientes que se le llegara a asimilar a salario, fuera un solo pago, no buscando que fuera ni semanal, ni quincenal, ni catorcenal. Pero hay algunos trabajadores que también se les pagan mensuales, también tendríamos que deslindarlo. Entonces, yo creo que complementando lo que nos acabas de aportar, te diría, más bien sería por evento, o sea, Claro. independientemente de que sea un mes o 2 meses, sino que fuera por evento, y yo creo que eso ayudaría mucho a, por lo menos que documentalmente, desvirtuar un pago periódico, que es una característica de algunos trabajadores subordinados. Así es, efectivamente, digo, y coincido contigo, ¿no? Que en muchas ocasiones te dicen, oye, sabes que, a ver, el proyecto va a durar 3, 4 meses, ¿no? Pero te voy a estar, yo necesito, se puede pactar que los pagos se hagan posiblemente de manera semanal, mensual, quincenal, y se timbra conforme esa periodicidad que se van haciendo los pagos. Repito, mi punto de vista, mi criterio, lo que a mí me ha funcionado en la parte profesional, pues es que sea de manera mensual para poder evitar pues que se pueda configurar en un tema de una relación laboral como tal. Y no sé si también concuerdas conmigo, ya también para ahorita entrar en materia de estos asimilados, muchos de esos trabajadores, servicios independientes, creo que con este RIF, con este reciclo de personas físicas, creo que está más cómodo para ellos y al final de cuentas ya ni siquiera se tendrán que asimilar, porque creo que lo platicaremos en un ratito más, pues bueno, un asimilado a salarios sería una tarifa, en cambio un reciclo, estamos hablando que sería una tasa máxima de 2.5%, que al final de cuentas ayudaría mucho a que este tipo de personas a las que estamos ahorita hablando, creo que es más cómodo que sea una prestación de servicios en este tipo de régimen y ya no tener un problema con el vínculo si es un subordinado o no, independientemente el riesgo de también de simular con este tipo de régimen de reciclo que también te podrás meter en un problema. Así es. Sí, efectivamente, digo, puede ahí presumirse que en vez de que sean asimilados a salarios o trabajadores reales, pues le quieras dar un tinte pues de una actividad empresarial o una prestación de servicios por medio del reciclo como tal. Completamente de acuerdo, mi estimado Rodrigo. Pues ahora sí, Juan Carlos, a ver, entonces, tenemos una ley del impuesto sobre la renta, ya nos ayudaste a desvirtuarlo o de verlo del lado de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, tenemos un artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el primer artículo donde me habla de los ingresos de los subordinados y aparte de estos temas que vamos a estar platicando. Entonces, ahora sí, entramos en materia, Juan Carlos. Con mucho gusto. Pues si te parece, vamos a dar una breve explicación cómo se podrían aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana, con el ánimo de que nuestros amigos pues obviamente tengan, ¿no?, en contexto general y que se puede justamente obtener una deducción, ¿no? Que ya lo platicaba al inicio. Creo que uno de los grandes problemas es el tema de tener la deducción o para aquellas personas que no están inscritas en el RFC, cómo les voy a pagar y cómo voy a poder justificar ese pago como tal o voy a obtener un CFDI. Pues la primera fracción, como bien comentas, fíjate, nos habla justamente de las remuneraciones y prestaciones al sector público, que estaríamos hablando de todos los servidores públicos. Sin embargo, de igual forma, creo que ahí es un poco
confuso porque establecen, y creo que nos hemos encontrado en la vida profesional, que muchas veces servidores públicos pues cumplen funciones realmente de trabajadores y desde mi punto de vista son muy pocos los que se encuentran asimilados. Sin embargo, hoy el gobierno está utilizando estas figuras para poder cortar justamente el tema de la antigüedad, de todo el proceso, y está utilizando particularmente esta figura de asimilado. Pero ojo, ni siquiera recomendación para ellos, pero sí para los trabajadores que están efectuando, que se den cuenta de qué tipo de contrato es el que están utilizando, porque de que se les puede pagar por asimilado, perfecto, se les puede pagar y se les hace la retención conforme al artículo 96 del propio impuesto sobre la renta. Entonces, ¿a quiénes se les puede pagar? Pues a todos los servidores públicos, los cuales no tengan una relación laboral, como bien comentabas, se les pueda contratar por evento o por ciertas actividades durante una periodicidad y se concluye ahí el proceso justamente de esta relación que se puede tener. ¿Qué es lo que va a pasar? Mes con mes, supongamos que el contrato o la solicitud propiamente de la autoridad diga, sabes qué, pues yo nada más te quiero contratar por 3 meses para que me hagas ciertos análisis o ciertas cuestiones posiblemente de mantenimiento dentro de la secretaría, ¿no? Que se da mucho esa parte. ¿Te puedo pagar por asimilados? Por supuesto que te puedo pagar, ¿no? Entonces, dependiendo justamente cuál sea la solicitud, pues evidentemente se podría pagar estas remuneraciones en el sector público como tal. Y chistoso porque ellos también se quieren ahorrar cargas o cuotas sociales. Nada más que a los servidores públicos seguramente les va a tocar ISSSTE. Hay algunos que sí les puede llegar el seguro social dependiendo el grado o el estatus que tengan en la estructura jerárquica de la organización del Estado, pero ellos mismos también se ahorran un poquito la cuestión de ciertas cargas sociales. Como dicen, en casa del herrero, asadón de palo. Y también la otra, pues bueno, ya muchos de ustedes saben de las famosas vacaciones dignas que solamente les están repercutiendo a los privados. ¿Qué pasa con las vacaciones dignas de los funcionarios públicos? Ahí lo Claro. dejaremos como una pregunta al aire, Juan Carlos. Fíjate, súper interesante lo que comentas, ¿eh? Digo, yo la verdad es que no lo había visto el tema de las vacaciones, pero ese es otro punto interesante que en su momento, pues, si me invitas, con mucho gusto platicamos del tema, pero sí, justamente eso, porque nada más afecta a los privados, más no al sector público. Entonces, lo que apuntas perfectamente de acuerdo, ¿no? Al final ellos son juez y parte y pues dime cuándo va a haber una revisión por parte de la autoridad del ISSSTE hacia alguna de las dependencias del gobierno para verificar que los asimilados pues cumplan con estas características y que no haya una simulación y que no son trabajadores. Pues digo yo que sepa, nunca ha sucedido eso, pero al final ahí está nada más en el tintero pues esa parte de que también ellos pueden recibir pagos por asimilados. ¿Vale? Ok, el siguiente punto son los anticipos de sociedades y asociaciones civiles. En muchas ocasiones, pues, podemos tener una sociedad civil, particularmente nosotros como profesionistas, y podemos pagarnos o remunerarnos justamente por medio de esta figura de asimilados a salarios, ¿no? Supongamos que Rodrigo y yo tenemos una sociedad, somos contadores y podemos unir a abogados o queremos hacer crecer el negocio y pueden tener pues socios capitalistas o socios industriales o socios de trabajo como tal. Se podrían adherir a esta sociedad civil, por supuesto, y la forma en la que podamos remunerar justamente a todos a los socios de esta sociedad civil pudiera ser por medio de esta figura de asimilados como tal, la cual juega inclusive en términos del artículo 25 de la propia ley del impuesto sobre la renta, que se podría considerar como parte de los gastos o de las deducciones autorizadas que podría generarse como tal. Digo, corrígeme nada más si no es el 25 o es el 27, pero creo que el 27 es de los requisitos y el 25 se habla de las deducciones como tal. El 25 son las deducciones autorizadas, 27 requisitos y 28 los no deducibles. Así es. Entonces, entrarían perfectamente este tipo de remuneración, perfectamente, y lo podrían hacer de manera mensual. Aquí simplemente jugaría un poquito para el tema del coeficiente de utilidad y para poder determinar inclusive la propia utilidad como tal. Pero creo que esta es una figura bastante noble que inclusive en cuestiones de reciclo, la autoridad se pronunció en donde justamente estos anticipos a socios de sociedades civiles no serían deducibles, pero sin embargo, yo te pregunto,
preguntaría, cumpliendo nada más la propia norma de los requisitos, ¿sería un gasto estrictamente indispensable el poderme pagar como socio accionista? Desde mi punto de vista, sí, porque yo soy quien traigo el propio negocio a la sociedad, soy quien ejecuto justamente todos estos procesos y estas maniobras con clientes posiblemente, y evidentemente yo debo tener un ingreso de manera mensual para que la sociedad pueda seguir operando. Ahí, lamentablemente, el criterio de la autoridad y aprobada y avalada por la PRODECON, pues sería que para efectos de este reciclo de personas morales serían no deducibles este tipo de pagos, ¿no? Porque ellos lo quieren ver como una utilidad distribuida a estos socios, como estabas comentando de tú y yo, en este tipo de sociedad, y que al final de cuentas, bueno, pues podremos tener opiniones encontradas o no, pero ya sabemos cuál es el criterio de la autoridad El y criterio. pudiéramos tener ahí algún tipo de problema. Porque también nada más rápidamente, la nómina en el artículo 25 que bien comentabas, no me dice que la nómina es deducible, pero es un gasto. Claro. Entonces, muchos están avalando esto de que en el estímulo, que es una obligación más, no es un estímulo, pero está en un capítulo de estímulos de la ley pues, sobre la renta, te establece que, o más bien te quitan lo que sería la deducción de estos anticipos o remanentes, y es muy tajante. Yo pensaría que fue un problema de un error legislativo y del Ejecutivo cuando lo propuso, pero yo creo que ya después lo agarraron para tratar de no tener deducciones y que al final de cuentas pagaran el impuesto. Ahorita lo que necesita el gobierno es dinero Oye, para su recaudación. presupuesto y es una excusa para los que están obligatoriamente en este reciclo de personas morales. Efectivamente. Entonces, digo, esta podría ser una forma en la que podamos remunerar, es que sería la segunda fracción justamente de este 94 que bien apuntábamos perfectamente. Me quiero seguir con la siguiente fracción que habla justamente de los honorarios a consejeros y administradores, comisarios y gerentes. Creo que aquí es súper importante cumplir con una condición particularmente. Esa acta de asamblea ordinaria que está obligada a eh, la sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad la cual tenga justamente esta obligación de generar esta acta de asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, debe de establecerse ahí particularmente cuáles van a ser los emolumentos que básicamente nos platica o nos habla este artículo 94, que se van a pagar tanto por el órgano de vigilancia, que estaríamos hablando de un comisario como tal dentro de las empresas, que, ojo, se han revisado en algunas ocasiones las actas constitutivas, se han revisado realmente si hay un ejercicio propiamente, una actividad real sobre las empresas, sobre este comisario, y muchas veces hasta desconocemos si este comisario quién es, ¿no? O le preguntamos al administrador, oye, ¿y el comisario, no? Pues, tiene años que no lo vemos que se para por acá, ¿no? Sin embargo, este tipo de actividades que se realizan tanto del administrador, del consejo de administración como tal, de los gerentes y del comisario, se debe de plasmar en esta acta de asamblea ordinaria por el pago de los emolumentos, porque simplemente yo te preguntaría, Rodrigo, ¿quién trabaja o quién desarrolla actividades pues sin cobrar un peso? Y estarías de acuerdo que en el momento en el que yo desarrollo actividades y no cobro un peso, estaríamos frente a una actividad no vulnerable, sino se me fue el nombre de una actividad de esas que se reportan de manera en la declaración anual. Se me fue el nombre de la actividad, pero ahorita me recuerdo y ahorita te doy el dato, que está en el artículo 197 si no mal recuerdo, pero ahorita lo recuerdo y te digo. Bueno, justamente este tipo de remuneraciones como tal, pues evidentemente se pueden realizar, como bien lo comentábamos, dándole materialidad propiamente en estas actas de asamblea. Aquí la única consecuencia que se puede tener es de que están tasadas a la tasa máxima, y así lo establece el artículo 96, que todo lo que se pague justamente por esa fracción tercera va a estar a la tasa máxima del 35%, y debe de cubrir algunas otras condicionantes para que pueda ser deducible conforme lo marca el propio artículo 27. Una, y la principal, que la totalidad de los pagos que se hagan justamente al comisario, al consejo de administración, a los gerentes, no debe de ser mayor al sueldo
del empleado de mayor jerarquía que tenga dentro de la propia empresa. Otro de los siguientes conceptos es que no debe de rebasar más del 10% del total de las deducciones que tenga durante un ejercicio como tal. En el momento en el que se cumplan estas dos características que superen de manera automática, y desde mi punto de vista, la diferencia sería no deducible. No sé si tengas la misma percepción, mi estimado Rodrigo, o ahí quieres hacer algún comentario. Sí, me gustaría hacer un comentario porque también hay a veces llegan este tipo de preguntas. Oye, dice directores. Entonces, todos los directores, el director de finanzas, el director de comercial, director de ventas, todos ellos serían asimilados a salario. Yo lo que les digo es una regla que hace ratito también lo estabas comentando, Juan Carlos, ver la cuestión de la subordinación. Si hay directores que son subordinados, hay un gerente general o hay un director general o es un dueño de empresa socio que es el que da la administración general, es el que está distribuyendo y hay una Sí, subordinación. Por lo tanto, no importa el título que le podamos dar a los trabajadores, sea de confianza sindicalizados o no sindicalizado. Lo que tendremos que tener en cuenta es la instrucción y estos signos de subordinación. Hay varios directores que van a ser trabajadores y por lo tanto se les tendría que dar hasta seguro social y podrían entrar a la cuestión también de la PTU si es que al final de cuentas llegaran a los parámetros respectivos. Pero nada más tener cuidado ahí porque digo que hay veces son ese tipo de preguntas. Ah, no, yo soy director, entonces a mí se me asimila salario. No, espérame, es el director el cual en la parte de arriba no hay alguien que le esté dando instrucciones, porque si no realmente es un trabajador y ahí claro, lamentablemente debería de estar hasta topado por los 25 salarios mínimos así es. las sumas que sería para efectos del seguro social, debería de estar cotizando para efectos de un trabajo subordinado. Y nada más hay que Efectivamente. tener cuidado con eso por luego, porque luego muchas veces lo llegamos con un tema de error. Sí, efectivamente, porque presumimos o creemos que todos los directores simplemente por el puro nombre se les va a pagar, pero creo que el punto importante o interesante es el tema de la palabra subordinación. Si recibe instrucciones de alguien de arriba, es subordinación y debe ser trabajador. Ya recordé la palabra, es esquema reportable. En el momento en el que el comisario, los gerentes o inclusive el propio administrador haga funciones y no cobre justamente por esa actividad, desde mi punto de vista, se vuelve una actividad a título gratuito y estaríamos presente a un tema de un esquema reportable, si me lo permites el comentario. Sí, estos esquemas reportables que ya tenemos casi 3 años con ellos y que al final de cuentas, pues bueno, tendríamos que estarlo reportando los hacedores, asesores en términos fiscales y nada más hay que tener cuidado, ahí los invito a que vean material de estos esquemas reportables porque sí traen sus particularidades y también con aumento de gastos y cosas tendrías que estar reportando. Pues buena acotación por ahí, Juan Carlos. Así es, digo, y ahí discúlpame por no recordar el nombre, pero se me fue y ya recapitulé un poquito. Ok, bueno, otro de los puntos importantes, fíjate, y ya dicho, entrando a la fracción cuarta justamente, son los honorarios preponderantemente de un prestatario. Y básicamente es cuando yo adquiero posiblemente, solicito una prestación de servicio, puede ser posiblemente podríamos hablar de un contador, un abogado y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Debe de cumplir ciertas características este artículo 94. Digo, perdón, y ahorita te quiero hacer una referencia del artículo anterior, que se me olvidó, pero nada más me recuerdas, porque ahorita que estaba leyendo esta parte me recordé. Pero bueno, hablando de los honorarios preponderantemente, es que cumpla ciertas condiciones. La primera es que más del 50% de los ingresos que se obtenga sea posiblemente con quien estás haciendo la prestación del servicio. El siguiente, que es la prestación de servicio, se realice dentro de las instalaciones de quien solicita la prestación propiamente del servicio como tal.
Y esto es importante porque tendrá que hacer llegar justamente un documento, una carta, en donde le harás saber a quien te solicita la prestación del servicio, pues obviamente que quieres que te asimile a salarios como tal. Entonces es un punto súper importante, pero debe de cumplir estas dos características, que si me permites, digo, a modo simplemente de dejarlo así muy claro, hay asimilados que son obligatorios y hay asimilados que son optativos. En este sentido, este tipo de asimilado sería, desde mi punto de vista, optativo. Entonces, en donde justamente si tú expides posiblemente CFDIs por la prestación de servicios y tú cumples con estas dos reglas que acabo de comentar, te pueden asimilar perfectamente, en ese caso, asimilados a salarios. Y ahí, como estás comentando, uno de los requisitos para el patrón, para poderlo asimilar, y voy a quitar podrá, porque de acuerdo a la fracción es obligatorio asimilarlo. Así es. Ahí está complicado a veces que yo como contador independiente que acabas de comentar, yo le pueda decir al pagador, oye, tú eres mi honorario preponderante, entonces me lo tienes que hacer a fuerzas. Ahí tenemos que meter canales, controles, como tú bien lo estabas platicando hace ratito, de ver que la persona que estamos firmando un contrato, ver, analizar su situación fiscal y su situación que al final de cuentas dependa económicamente de la prestación de servicios, porque podría llegar a ser un pago no deducible, porque no lo estamos convirtiendo en una deducción vía asimilados a salarios como debería, y el lugar nos está dando un recibo de honorarios. Ahí tendremos que tener mucho cuidado con estos aspectos y también más lo que comentaba yo hace ratito del reciclo, porque si es un reciclo, no es susceptible a este tipo de asimilados a salarios, Juan Carlos. Efectivamente, así es, mi estimado Rodrigo. Fíjate, a modo simplemente de poder comentarte de la fracción anterior que te digo que se me pasó ahorita con los comentarios, para poder evitar inclusive la retención de la tasa máxima, me preguntaron la otra vez, oye, ¿cómo le puedo hacer para poderle pagar posiblemente al administrador o a los gerentes generales, algún otra, sin que esté con la tasa máxima, porque es muy caro para la empresa y obviamente ellos no quieren que le retenga? En ese mismo artículo 94 establece que si adicional o que no se va, no encuadrarán en ese mismo supuesto de esa tasa máxima cuando hay una relación laboral. Entonces, si en el determinado momento nuestros amigos cumplen con esa parte en donde, aparte de cumplir, se me ocurre el comisario, actividades de vigilancia, adicional pudiera tener una relación laboral con la propia empresa que se pudiera dar, digo que lo veo un poco complejo, pero al final se pudiera dar, automáticamente le tendríamos que estar aplicando la tarifa del artículo 96. Digo, nada más allá modo también de que nuestros amigos lo tengan en claro. ¿Cómo podríamos evitar esa tasa máxima? Sería haciendo a quien le vamos a hacer el pago justamente de este asimilado, haciéndolo trabajador para que se apliquen justamente la tarifa del 96. Y de ahí del comentario que acabas de decir, yo nada más diría mucho cuidado con este tipo de trabajadores o asesores, comisarios, auditores, porque sí, de acuerdo a las normas de información financiera, de acuerdo a normas de auditoría, de acuerdo a código de ética, pudiéramos estar entrando en un conflicto de independencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos elementos, que si se dan, pues bueno, que se den, pero Claro. sin que se pierda justamente la cuestión de la independencia, y más por apoyado un poquito de todos los comentarios que nos has dicho, Juan Carlos, eh, este, vamos a tener varios problemas hacia adelante si no tenemos buenos controles, si no podemos demostrar controles que estamos teniendo dentro de los contribuyentes. Nos van a generar problemas con materialidad y nos van a generar problemas de razón de negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los pormenores, como bien nos comentas. Perfecto. Pues otro de los puntos importantes justamente
que este sí sería optativo, el pasado sí es obligatorio cuando justamente cumplan esa preponderancia como tal. La fracción quinta nos habla cuando se opte justamente de igual forma para los prestadores de servicio, podrían optar porque se les pudiera pagar por asimilado a salario, ¿no? ¿A qué me refiero? Puede ser que yo, Juan Carlos, preste servicios con varios, no cumpla esta dependencia o esta preponderancia, pero sin embargo quiero que mi cliente me pague posiblemente por asimilados a salarios. Se puede presentar el escrito, sí se puede presentar y pudiera obtener principalmente el CFDI aplicando las retenciones correspondientes, ¿no? Fíjate, ahora sí quiero llegar a la parte de las actividades empresariales que sería la sexta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el tema del carpintero que lo platicábamos al inicio de la sesión? Oye, yo le podría, o por ejemplo, el pintor del negocio o posiblemente alguien que pudiera hacer alguna actividad empresarial y que evidentemente yo necesito obtener un comprobante fiscal para poderlo hacer deducible y te voy a dar el pro y las contras justamente de pagar por asimilado a este tipo de personas. Bueno, los pros es que en este caso yo encontraría una forma de remunerar y yo me pudiera hacer deducibles todos estos pagos que hago y que posiblemente si no me dan un comprobante los pague en efectivo y no sean deducibles y me peguen mi utilidad. Dos, un no control de básicamente de todos los gastos que yo realizo o que desembolso propiamente de la empresa. Tres, estaríamos generándole, perdón, a la propia persona física una situación de discrepancia fiscal. ¿A qué me refiero con el tema de la discrepancia fiscal? A que le pago en efectivo, él seguramente va a poder pagar gastos que ya tenga programados, tarjetas de crédito, posiblemente créditos hipotecarios, si es que así lo tiene, algún crédito automotriz, o inclusive ya la autoridad se está metiendo a temas de pago de servicios. Entonces, en este sentido, va a decir, oye, si no tiene un CFDI timbrado, ¿cómo puede ser que obtenga un ingreso cuando realmente no tiene un CFDI propiamente de ingreso? Entonces, esos son los pros que yo le encuentro al tema de pagar a actividades empresariales justamente por medio de esta figura. ¿Cuáles son las contras? Que, por ejemplo, quien solicite la prestación del servicio propiamente de una actividad empresarial, pues no va a tener el deducible propiamente o el acreditamiento del IVA como tal, ¿no? Sin embargo, existe esta figura, sí, y si me permites el comentario para tanto para la fracción cuarta, quinta y perdón, no, sí, cuarta, quinta y sexta, particularmente mis recomendaciones serían tengan un contrato superdefinido de la prestación de los servicios o de la actividad empresarial que le están otorgando, tengan un expediente tanto de su cliente general, tanto en el tema, pues estamos hablando el RFC, la opinión de cumplimiento 32D, un comprobante de domicilio, el propio contrato, si le quieren dar fecha cierta, pues obviamente denle fecha cierta al propio contrato, con el ánimo justamente de salvaguardar dos cuestiones importantes. Uno, el tema de la materialidad en materia fiscal y dos, el tema de no configurar una relación laboral, que ya bien lo apuntaba Rodrigo al inicio de la sesión, en donde en caso de que ese trabajador sufra algún percance, alguna situación dentro de las instalaciones de la empresa, pues podamos deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Y ojo, algo muy importante, hay que identificar cuándo pudiéramos estar al frente, inclusive de servicios especializados, si me lo permites, dependiendo cuál sea la actividad que estén realizando, ¿no? Porque, fíjate, hace poco me dicen, oye, ayúdame a revisar un contrato, ¿no? Yo no lo reviso porque evidentemente mi profesión no tengo las bases jurídicas para poder identificar algunas cuestiones contractuales. Sin embargo, ya en la lectura le digo, ¿y sabes qué? Esto más bien es un servicio especializado. Se lo paso al abogado y encuentra muchísimo más cuestiones en materia que le hace falta al propio contrato de los elementos esenciales. Y vaya, es importante estar muy pendientes del tema contractual porque muchas veces nos puede evitar dolores de cabeza importantes, ¿no? Entonces, eso serían particularmente de estas tres fracciones lo que resaltaría, mi estimado Rodrigo. Fíjate que de estos pros y contras que acabas de decir, se me vienen muchas ideas, pero había veces que se recomendaba asimilar a salarios a estos de actividad empresarial y a los de servicios profesionales, porque tenías controlado un poco la deducibilidad de que si me mandaban o no el comprobante, yo le tenía que pagar, si estaba inscrito o no ante el RFC, pues bueno, con el CURP, tú los podías, antes emitir el asimilado a salario y ya con eso te daba una cierta tranquilidad porque estaba en tus manos el poderlo hacer.
pero ahí yo creo que los comentarios que estoy diciendo es, hay que analizar justamente esos pros y contras que te pueda tener cada uno de estos asimilados. Pero, pues bueno, otra vez, regresando al reciclo, creo que muchas de estas operaciones se pueden estar manejando bien con el reciclo. Sea la retención vía asimilados a salarios o la retención siendo una persona moral a estas personas de reciclo, de personas físicas, pues bueno, va a haber una retención que es una figura que le gusta mucho a la autoridad. ¿Por qué? Porque con eso se asegura que por lo menos haya un tema tributario, una Sí. recaudación y obliga a un tercero, que en este caso sería el pagador, a que entre el impuesto correspondiente. Pero yo creo que con estos comentarios, en resumen, que estás diciendo justamente estas tres fracciones, lo que sería la fracción 4, 5 y 6, que van muy de la mano la cuestión de la asimilación, creo que son muy puntuales estas recomendaciones. Y también adicionaría ahí, Juan Carlos, hace 2 años se modificó la ley de impuesto sobre la renta justamente porque estaban cazando a gente que estaba haciendo simulaciones, sacando recursos de entidades, haciendo el esquema de carrusel y regresaba el dinero al dueño de la empresa o a un funcionario por medio de un asimilado salarios que les pagaba de otras entidades, donde dependiendo el nivel de ingresos que pudieras tener, no puedes estar utilizando la figura del asimilado a salarios por honorarios o actividad empresarial. Sí, efectivamente es donde se establece este tope máximo para poder pagar por medio de asimilados, ¿no? En donde justamente en caso de que rebases esos 75 millones de pesos, que es la regla 3.12.4, en donde justamente te establece que si tú rebasas ese monto de los 75 millones de pesos, de manera automática tienes que empezar a tributar como régimen general en persona física, ¿no? Que estaríamos hablando una actividad empresarial normalita y empezar a aplicar las tablas como tal. Entonces, es importante nada más tenerlo en mente que en caso de rebasar 75 millones de pesos, que ojalá y nos sucediera a todos de manera anual, pues el hecho de rebasar este tipo de ingresos, pues esta sería la consecuencia como tal, mi estimado Rodrigo. Oye, Juan Carlos, y la última fracción hace referencia a trabajadores que les pagan con el tema de acciones, que realmente aquí en México se llega a utilizar muy poco, pero bueno, en caso que se llegue a utilizar, cuando se le pague a alguien y alguien ejerza la opción de compra de las acciones o de Perfección. entrega, en vez de timbrarlo como un tema de nómina, sería como un asimilado salario. Juan Carlos, un poquito lo hice rápido esta fracción porque quiero un poquito enfocarnos. ¿Hay algún cambio en el CFDI para 2023 en el timbrado de asimilados a salario? ¿O en los últimos años ha habido alguna modificación de este asimilado, algo muy puntual que pudiéramos tener aquí? Pues mira, que yo lo traigo ahorita en la mente, digo, la verdad es que sí, ahora sí que sigo leyendo con el tema de la resolución miscelánea, que son bastantes fracciones. Sin embargo, te podré decir que el timbrado propiamente viene de manera regular. Las recomendaciones creo que ya las establecí sobre esta parte de los salarios, el tipo de contrato, que son puntos que que no tendrían por qué venir o asimilarse como tal hacia como si fueran empleados o trabajadores, simplemente con el ánimo de poderse cubrir con los datos genéricos que deberían definir el RFC del prestador de servicios, el CURP, en ese sentido, la periodicidad del pago, en ese caso establecer que es un asimilado a salario. Desde mi punto, bueno, en este caso el pago si va a ser vía transferencia, si va a ser por este medio, digo, no lo veo pues que haya algún cambio especial o específico como tal, mi estimado Rodrigo. Sí, porque se ha manejado mucho que ahorita con la versión 4.0 del CFDI y de las modificaciones que se han tenido en los últimos años del CFDI, realmente el asimilado salario se ha mantenido muy estático, casi desde la versión 3.3, ahí hubo esa adecuación de estos comentarios que nos estás diciendo de subirlo. Y una recomendación que yo daré por esta cuestión de timbrado hay veces que a la persona que se le paga el asimilado salario pierde de vista que tiene que presentar su declaración anual y que si tiene otros ingresos va a tener que acumular. Este tipo de retenciones que se le hace a nivel pago provisional vía un pagador se van a terminar acumulando y se van a poder acreditar el impuesto, pero hay veces que no contemplan muchas veces el contribuyente
que al tener muchos ingresos suben un escalafón en las tarifas que se puedan estar teniendo y al final le puede repercutir un impacto dentro de la declaración anual. Y pagar, claro, exactamente. A ver, digo nada más a modo de ver si tenemos el mismo criterio. Por ejemplo, el asimilado, ¿tú presentarías declaración a partir del primer peso o rebasando los 400,000 pesos? Es que ahí al final de cuentas lo que te dice es que sea un patrón el que te esté pagando. Y aquí al final de cuentas, al hablar de un patrón, pierde la característica de ser independiente, porque ya estaríamos hablando que hay una subordinación. Entonces yo creo que ahí hay un problema de poder tener la cuestión del asimilado. Yo ahí sí lo que recomiendo es el asimilado a salario. En la fracción uno es sueldo el salario realmente, como lo estabas diciendo. La fracción 2 es un remanente, es un concepto un poco diferente a lo que sería la nómina. Los directivos, que estábamos hablando que no hay una dirección, no es un trabajador, y el preponderante, el optativo de prestación de servicios, el asimilado, el de actividad empresarial, al final de cuentas son los únicos asimilados que pueden estar teniendo y por lo tanto ellos tendrían la obligación de presentar su declaración anual por el tipo de reporte en el cual estuviéramos teniendo. Y ya sin contar que justamente los de la fracción 2 que son los de los anticipos de socios, que estarían como socios o accionistas dentro de su CIF o constancia de situación fiscal, estaríamos hablando que tiene otro ingreso y por lo tanto tendría obligación de estar reportando o presentando su declaración anual ahí. Efectivamente, sí, digo, completamente de acuerdo contigo y creo que coincidimos en esa parte, digo, con el ánimo, pues porque me han preguntado, oye, ¿el asimilado salario a partir del primer peso o debo de rebasar los 400,000 pesos para poder tener la obligación? Creo que, mejor dicho, no pudo haber sido por parte tuya, Rodrigo. Coincido contigo sobre estos puntos importantes de qué fracciones se aplicaría y qué fracciones no aplicarían como tal, ¿no? Entonces, digo, si me permites, me gustaría tocar nada más un punto importante sobre el tema de los asimilados y que hace rato tú retomabas. Creo que justamente en este proceso de fiscalización por parte de la autoridad, hoy está muy pendiente de quién sí presenta las retenciones, quién no presenta las retenciones, quién pide una devolución de sal a favor, quien inclusive está al corriente en el tema de la presentación de las declaraciones, y hay que tener mucho cuidado porque me preguntarán, oye, ¿es importante tener una materialidad de los asimilados? Desde mi punto de vista sí, y si te pagan particularmente por ese tipo de cuestiones, creo que ya dimos algunos puntos esenciales los cuales se le puede dar materialidad. De este lado, la persona física le pueden requerir, en caso de que la persona moral o la persona física que pague justamente estas retenciones o esté obligada a pagar estas retenciones no los haga, pueden llegar a tocar la puerta. Por supuesto que sí, y debes de estar preparado porque en caso de que llegue a haber algún requerimiento por parte de la autoridad de que haya una desaparición del retenedor y de quien tiene que presentar justamente este impuesto, es indudable. Te pueden tocar la puerta y te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Págame lo que no pagó justamente a lo que estaba obligado el retenedor y cómo hay que darle justamente esa materialidad que ahí, fíjate, digo, no sé si coincidas, podríamos un poquito meternos ahí al tema, inclusive de un tema de defensa, con lo que pasa con el tema de las devoluciones, ¿no? Muchas veces no te hacen la devolución porque justamente no pagan las retenciones al retenedor. Creo que aquí caeríamos en el mismo supuesto. A mí me retienes, no sé, si de 100 pesos me pagas 90, pues los 10 pesos, pues obviamente yo no puedo, no, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? También hay jurisprudencia sobre el tema y creo que tendríamos que aplicar un medio de defensa acorde justamente a lo que te requiera la autoridad como tal, ¿no? Entonces, es otro punto importante que quería no dejar, pues pasar desapercibido, y no sé si tengas el mismo criterio, mi estimado Rodrigo. Sí, Juan Carlos, y todavía lo adicionaré. Muchos de estos pequeños saldos a favor o saldos a favor que pueda tener algún contribuyente eh, no son las cantidades estratosféricas como para que también la autoridad pudiera estarlo negando. Como recomendación, es acérquense a la Prodecon. En este tipo de casos, la Prodecon sí ayuda a que el contribuyente pueda tener la cuestión de algunas devoluciones un poquito más rápidas o expeditas, que a veces hasta el mismo contador hay veces que no lo puede solucionar porque puede estar mandando la declaración y la declaración y va a seguir teniendo los mismos rechazos, justamente por lo que acabo de decir. No es culpa ni del contador ni del contribuyente, son de terceros que tal vez no han pagado la cuestión de las retenciones y a los ojos de la autoridad
dicen, ¿con qué te devuelvo si no tengo yo la cuestión del pago? Este tipo de procedimientos, antes de irse a un juicio por las cantidades que pueden ser un poco bajas, creo que si se acercan a la Prodecon, pueden llegar ustedes muy bien a estos elementos. Nada más que antes de ir a la Prodecon, como dicen, que no traigas cola que te pisen ni nada por el estilo. Hay que estar bien con los números y si vas a pedir algo que sea lo justo, porque también en la Prodecon hay abogados y hay contadores que están analizando estos temas antes de mandar la información, antes de tener la queja de la devolución ante la autoridad. Sí revisan ellos la información y ellos mismos te pueden decir, sabes que esto sí va a proceder o no va a proceder. Pero como dicen, ¿para qué quemarse llegando a estas instancias si al final de cuentas no traemos bien amarrado la cuestión de la información y más con estos elementos que el día de hoy, como dices, la autoridad busca cualquier pretexto para no devolver? Lo tenemos en los IVAs, que la cadena de proveeduría necesitamos ver que hayan pagado el IVA y que estén bien en su 32D, cuando si con trabajos puedo ver de mi empresa, ahora voy a ver de los demás, va a estar muy complicado. Y sí, lamentablemente ahí yo estoy obligado a lo imposible, pero por lo menos pues, tendría que ver las formas. Por eso lo comentaba yo hace ratito, viendo la postura no de la persona que está prestando el servicio, sino del pagador. Si yo tengo la forma de poderte timbrar y obviamente cumplir con la responsabilidad de la retención, yo con eso estaré más tranquilo, porque yo no sé, a ti que eres el prestador de servicios o actividad empresarial, estás al corriente de tus obligaciones fiscales y si estás haciendo operaciones simuladas o la autoridad piensa que puede estar haciendo operaciones simuladas, me vas a meter a mí en una bronca con el pago que yo estoy haciendo. Entonces, mejor por medio de asimilados a salarios, pero con obvias razones, siempre y cuando cubran justamente estas 7 fracciones que Juan Carlos nos has descrito con una gran oportunidad. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que me gustaría nada más concluir el tema, si me lo permites, dando algunas recomendaciones en cuestiones de la actividad particularmente que está teniendo la autoridad y que son, yo las describo también un poquito como facultades de gestión en donde te manda cartas de invitación, y estas cartas de invitación justamente son por no pagar retenciones. Si vamos a pagar un asimilado y si vamos justamente a timbrarlo, pues evidentemente hay que estar muy pendientes de que se timbre y se pague en el momento, porque muchas veces decimos, ah, ¿sabes qué? Pues no lo pagué, pero sí lo timbré. Oye, ¿debo de presentar la retención como tal? Sí, sí la tienes que presentar porque finalmente no estás haciendo la cancelación propiamente del pago. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Por aquí viene el tema de las diferencias. Si emite un CFDI y no lo pago, pues obviamente hay que cancelarlo y emitirlo en el momento en el que lo pago. ¿Para qué? Para que justamente evitemos cuestiones de poder ser observados, de que la autoridad venga y me diga, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó con esta retención que no me estás presentando? O traigo diferencias, o traigo infinidad de cuestiones que hoy la autoridad por medio de los sistemas, pues está reduciendo tanto perdón, tiempos como costos para poder fiscalizar a cualquier contribuyente. Entonces, pues ese sería mi comentario final, mi estimado Rodrigo. Y yo todavía te haría una pregunta todavía más para poderla dejar, si la quieres contestar o más al aire. Ok, Visto que ya no van a necesitar contadores, ok. vamos ya, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo sí creo que va a desaparecer un rubro específico de contadores y son aquellos contadores no especializados, los cuales nada más se dediquen a la captura propiamente de declaraciones. Creo que ellos, los de escritorio que podríamos llamar, los que están afuera a veces de las dependencias que yo te presento la declaración, sí, pero contadores analíticos, contadores que realmente puedan darle solución y que se especialicen en ciertos sectores de la contabilidad del tema fiscal. Creo que hoy vemos que tenemos bastante trabajo todos estos contadores o todos los que nos dedicamos a este tema fiscal, porque al final del día es el pan de cada día, ¿no? Aún y cuando quieren simplificar, aún y cuando por medio de las propias propuestas de cada año de las reformas fiscales y que este año no hubo, pero ha sido el eje simplificación, el tema de combatir la corrupción y particularmente el poder evitar que más bien contribuir más fácil y sencillo. Creo que en esa facilidad y en esa sencillez se ha roto por lo complejo y porque hay bastantes resoluciones misceláneas. Hoy vemos que tenemos alrededor de 800 páginas
que leer simplemente para poder identificar cuál sí entra, cuál no entra, si hay que mandar un aviso, si no hay que mandar un aviso, cómo poder contestar una carta de invitación, cómo me puedo pasar de reciclo otra vez, puedo regresar, no puedo regresar, qué extensión me corresponde. Este tipo de cuestiones, tú dime, ¿al empresario realmente le facilita? Desde mi punto de vista no le facilita cuando el deber del empresario es enfocarse en su negocio y traer más clientes, y el del contador, pues evidentemente optimizar el tema de la carga fiscal y que pague lo justo, ¿no? Porque hay clientes también que dicen, oye, sabes que yo no quiero pagar. Y pues ahí es cuando vienen las complejidades y tú sabes, si no quiere pagar impuestos, ¿tú crees que va a querer pagarte honorarios? Yo lo dudo. No, y aparte, como dices, la simplificación y el control no es para el contribuyente, es parte de la autoridad que se está simplificando y tiene un mejor control. Entonces, todas estas políticas que hemos estado escuchando no es en beneficio realmente de un contribuyente, realmente es en beneficio del SAT. Lo he comentado en diferentes ocasiones. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque cada vez vamos a tener que estar más en línea con el tema tributario. En otros sexenios, en otros años, era mucho más tranquilo la cuestión de pago de impuesto, era porque dependíamos del petróleo con un tema presupuestal. Se nos acabó el petróleo, se nos acabó la extracción de petróleo, el valor del petróleo a nivel internacional bajó por el cambio de tecnologías renovables. Al final de cuentas, la única forma en que el gobierno puede poder cubrir el presupuesto es con contribuciones o con préstamos. Préstamos también se van a acabar porque va a llegar un punto en que no vamos a tener. Entonces, ¿de dónde van a sacar dinero los futuros gobiernos? Tiene que ser por un tema de contribuciones. Entonces, no estábamos acostumbrados a una fiscalización, aunque antes la decíamos que era una fiscalización, un terrorismo fiscal. No, van a venir cosas peores como se comentan y eso yo creo que, Juan Carlos, como dices, hay que estar preparados con la cuestión de la autoridad. Sí, claro, efectivamente, digo, y la verdad es que hay que estar pendientes, hay que estar, inclusive no nada más viendo cuestiones a nivel nacional, sino a nivel internacional, de cómo se mueve todo este tipo de situaciones, porque recordemos que es no nada más una varita mágica una varita mágica del actual gobierno, sino es una maquinaria internacional que viene ya de varios años por parte de la OCDE y por parte de otros organismos en donde justamente van con este proceso, y México es uno de los pioneros en poder hacer implementaciones y les ha funcionado. Entonces, como bien comentas, creo que se vienen cosas muchísimo más estrictas, pero confío mucho que el sector privado, pues hay los elementos, hay justamente la capacidad de poder encontrarle soluciones, y particularmente para aquellos contribuyentes los cuales, pues es importante que paguen lo justo, pero que sí paguen justamente impuestos, porque creo que eso nos va a dar una trascendencia importante en el desarrollo del propio país. Recordemos que el gasto público pues se puede ejercer de varias ocasiones, de varias formas y maneras, y es para lo que se necesita justamente esta recaudación de impuestos. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de despedirnos, datos de contacto que te puedan buscar, dónde te pueden ver, para efectos de que también te puedan buscar para algún tema de asesoría. Sí, con mucho gusto. Pues mira, me encuentran básicamente en la página de Arce Enlace, ahí por medio de la página, doy mi correo, es fiscal@arceenlace.com, y mi correo personal es juan.fuentesv@hotmail.com. Me mandan un mensajito y ya si gustan nos ponemos de acuerdo para algún tema de alguna asesoría, y con mucho gusto estoy a la orden. Y regularmente me encuentran de igual forma en redes sociales, ya sea en la página de Arce Enlace, o en su momento pues en un programa que tengo los días jueves en Cadefi. Muchas gracias, Juan Carlos. También aprovecho para recordar a la gente que nos está viendo que ponga los comentarios en la parte de abajo, a su oportunidad los estaremos contestando, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook, que nos proporcionen por ahí un like y que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que hay varios donde está subido varios contenido de nuestra parte y al final de cuentas creo que les puede llegar a servir este contenido que estamos subiendo. El día de hoy nos acompañó el maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y Contador Público, Juan Carlos Fuentes Villanueva. Juan Carlos, ante la distancia te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu aportación, por tus comentarios
y sobre todo por tu aportación en cuanto al conocimiento y cosas que creo que nos pueden ayudar a nosotros como contribuyentes. Un gusto, Rodrigo, y pues espero que que realmente queden satisfechos todos tus seguidores, todos los seguidores que tienes dentro del canal. Y pues te mando de igual forma un fuerte abrazo y estoy a la orden para cuando se te vuelva a ofrecer con mucho gusto. El día de hoy nos acompañó Juan Carlos Fuentes hablando de los asimilados a salarios 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Suscriban, compartan la información. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.